es quizás el ejército al que más temor le tiene la OTAN y también la Unión Europea. Amigos, lo que ha pasado en Bucarest en las últimas horas, sí, en Rumanía, en el corazón de Rumanía, podría ser histórico, podría ser el primer paso para un efecto dominó que tiene aterrados a los líderes de Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay indignación, indignación, ese es el término para describir lo que ocurre con los simpatizantes, ojo con el término simpatizantes, de Calen Georgescu, que es el candidato, ustedes recordarán, que fue sacado de carrera, obviamente, por su discurso antiotanista, que decían incluso que era un agente ruso. Bueno, esto se salió de control. Las protestas hicieron sentir el último fin de semana. El hecho de que no le permitan participar en las elecciones a este candidato generó un respaldo masivo y obviamente también es la posibilidad de que este personaje pueda en su momento impugnar la decisión de las autoridades electorales de Rumanía y presentar su candidatura nuevamente. Es un infierno lo que se vive en Rumanía, pero el detalle es que, ¿y qué tal si este es el primer acontecimiento de muchos acontecimientos? ¿Qué va a pasar cuando se replique esta indignación en otras ciudades de Europa? No olvidemos que el fin de semana también se registraron protestas en París contra Macron, carteles que decían no moriremos por Ucrania, Zelensky no es mi presidente, vaya a morirse usted. En serio, esto pasó en París el fin de semana. Parece que Europa se levanta. Parece. Vamos a hablar de esto y más con un súper invitado, analista internacional, amigo de la casa. Usted ya lo conoce. Estamos hablando del señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Fernando, un infierno Bucarest, lo que se ha vivido, acontecimientos por toda Europa. Parece que la ciudadanía empieza a decirle a la OTAN, a la Unión Europea, ojo con nosotros, ¿ah? Probablemente no tenemos armas, no tenemos municiones, pero somos capaces de tumbarnos lo que nos quieran imponer. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal, Enzo? Pues encantado, como siempre, de estar con vosotros. Y efectivamente, se empiezan a ver cosas, no sería la primera vez, es decir, esto en el caso de Rumanía, además, ya viene, como bien señalaba, de las elecciones suspendidas, suspendido el proceso electoral el año pasado y que se van a volver a realizar en mayo de este año. Pero yo creo, ahora entraremos en profundidad, yo creo que todavía estamos lejos. Es decir, en el caso de Rumanía, porque ha sido un ejemplo de cómo se comporta fundamentalmente la Unión Europea, que es ahora mismo la organización fundamental europea que restringe las libertades y que se ha convertido en una organización totalitaria. Siempre lo fue, porque, por ejemplo, tiene muchos cargos no electos. El caso de la Comisión Europea, pues todo el mundo sabe que a la señora von der Leyen no la vota nadie. Es decir, esto es un chanchulleo entre diferentes grupos de poder dentro de la Unión Europea que son los que deciden a quién es él o la presidenta de la Comisión Europea. Y luego esa persona elige a los comisarios también porque de manera no democrática. Y no olvidemos que, yendo en contra de los tratados originales, por desgracia, de facto, de hecho, se ha convertido la Unión Europea, y en concreto la Comisión Europea, se ha convertido en el gobierno europeo. Es decir, la señora von der Leyen podríamos decir que es la presidenta de Europa. Algo así. Es decir, tiene una figura que está por encima, pero que en la práctica no pinta nada, que es el presidente del Consejo, que es como un presidente de la Unión Europea, pero esa figura ha quedado relegada, aunque es el caso ahora mismo de Costa, es decir, ha quedado relegada a una función más simbólica y tiene menos poder. Ahora mismo todo el poder se concentra en manos de la Comisión. Y esta comisión, ya digo, que es un órgano no democrático, no olvidemos que aquí lo único que se elige democráticamente es el Parlamento Europeo. Los demás, nada. Es decir, todo es chanchulleo entre las élites europeas. Pues bien, la deriva que está teniendo la Unión Europea, una deriva totalitaria, pero clarísima, sobre todo en los últimos 3 años, de la mano de la administración Biden, en la misma sintonía, se han dedicado a reforzar su poder
en detrimento de los Estados miembros, hasta el punto de que ya se han convertido no en una organización en la que, digamos, los Estados europeos que son miembros de esa organización cooperan y se ayudan, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario. Se ha convertido en una superestructura, en una organización regional opresora de los Estados miembros. Es decir, como se suele decir muchas veces, en una cárcel de naciones. Además, tienen instrumentos fundamentalmente económicos que son muy difíciles, no solo económicos, pero que son muy difíciles de evitar o de luchar contra ellos. Acordémonos de Grecia, con el tema del famoso referéndum que se hizo en contra del rescate. Grecia absolutamente igual. Es un ejemplo de cómo se salta la democracia a la torera la Unión Europea y dieron un ultimátum al gobierno de ese momento de Syriza. Le dieron un ultimato a Tsipras, ¿no? al primer ministro, diciéndoles que o hacían lo que ellos querían y por lo tanto aceptaban el rescate, y les daba igual lo que hubieran votado los griegos, absolutamente indiferente, o dejaban de comprarle deuda. Y con lo cual quebraba el Estado y aquello iba al absoluto, más absoluto desastre. No tuvo más remedio que ceder. Pero esto lo hace con todos. Quiero decir, ahora mismo el Banco Central Europeo es un instrumento de dominación brutal en el cual países, como son todos los países europeos, endeudados y que son incapaces de sostenerse económicamente sin el apoyo del Banco Central Europeo porque están quebrados. Es decir, son países que suelen tener la mayoría de ellos más del 100% del PIB de deuda pública. Bueno, si no fuera por la compra de esa deuda pública y privada que hace el Banco Central Europeo, ahora mismo prácticamente de la totalidad de las economías europeas estarían quebradas, estarían en ruina, en default. Es decir, no. Y eso es un instrumento de poder que lo utiliza constantemente. Y no solo tiene eso, o sea, es decir, ahora se ha hecho ya más evidente la capacidad de la Unión Europea para dar, por ejemplo, golpes de Estado blando. Ha participado en el golpe de Estado blando de Georgia, en los últimos que ha habido el año pasado en contra del partido gobernante, el Sueño Georgiano, y llevando allí ministros de la Unión Europea a hacer de Victoria Nuland. Nos acordamos todos de la famosa Victoria Nuland en el Euromaidán, repartiendo galletas junto con McCain, el senador McCain y otra serie de gente y tal, apoyando de una manera descarada allí, haciendo una injerencia externa brutal, apoyando a los del Euromaidán. Bueno, pues esto ya también lo hacen los europeos y en Tiflis, en la capital de Georgia, pues fueron un montón de ministros, tal, allí, a apoyar a los manifestantes en contra del gobierno y, por lo tanto, a socavar las instituciones georgianas, hasta el punto de que un comisario europeo, pues como he contado muchas veces, lo cuento muy rápido, porque lo he contado muchas veces, bueno, pues esto llegó a amenazar directamente al primer ministro de que o cedían a sus demandas, digamos, o podían asesinarle. Básicamente lo que le dijo es, mira, la cosa está muy complicada, fíjate lo que le ha pasado al primer ministro Robert Fico, que había tenido un intento de asesinato, cuídate que te puede pasar lo mismo. En plan estilo padrino mafioso. Un comisario de la Unión Europea, ¿eh? Pero además es que encima, como somos tan tontos, ese es un tema importante, somos tan idiotas, los dirigentes, bueno, también los europeos, por tener estos dirigentes, somos tan idiotas que el tipo encima lo puso en la web de la Unión Europea. O sea, en vez de negarlo y decir, no, es que yo no lo he dicho y tal, lo típico que haría cualquier persona, aunque que tuviera dos dedos de frente. Pues no, lo puso y dijo, sí, no, lo he dicho, pero está sacado fuera de contexto, pero sí, lo ha amenazado, pero no pasa nada. Esta es a lo que hemos llegado. Por eso yo llevo diciendo que la Unión Europea hay que acabar con ella, hay que destruirla. Es decir, porque la Unión Europea se ha convertido en una organización totalitaria que está en camino de convertirse, si no lo evitamos o si no se evita por parte de otros actores, en la primera organización regional, digamos, de carácter
pues eso, totalitario, incluso con elementos fascistoides. Esto es en lo que estamos, ahora mismo en Europa, que nadie se piense lo contrario. Y ahí entra Rumanía. Claro. Y el tema de Rumanía. Claro. ¿Qué es? Es decir, de buenas a primeras resulta que en el contexto este desastre que ha generado la propia Unión Europea, fundamentalmente en relación con el conflicto en Ucrania, las famosas autosanciones que nos hemos puesto y que han terminado de quebrar la economía europea, bueno, pues en ese contexto hay unas elecciones el año pasado en Rumanía que ya estaban programadas, las que tocaban, es decir, presidenciales, y bueno, pues resulta que hay diferentes candidatos de diferentes partidos, digamos, más o menos alineados con la Unión Europea, lo que aquí se suele llamar el Partido Único Europeo. El Partido Único Europeo lo componen una serie de partidos que, aunque tienen diferencias, digamos, cosméticas, diferencias en algunas pequeñas cosas, bueno, y se critican entre ellos y tal, en la práctica luego votan conjuntamente casi todo en el Parlamento Europeo y en general son los que hacen las mismas políticas, ¿no? Que son los partidos socialdemócratas socialistas, por un lado, y los partidos que podríamos llamar conservadores, populares, demócratas cristianos, etcétera. Bueno, pues esto es el Partido Único Europeo. Esto es como una dictadura del partido único en la práctica. Aquí no hay democracias en Europa, Lo digo sobre todo para aquellos amigos y amigas de latinoamericanos que piensen que aquí hay una democracia. No, aquí no existe nada parecido a eso. Desde hace mucho, pero bueno, ahora menos. Entonces, el Partido Único Europeo, este, es el que dirige Europa, porque tienen, bueno, controlan todos los resortes del poder en la Unión Europea y como han ido creciendo en poder en estos 3 años de guerra, ya digo, alineados con Biden, porque todos estos son globalistas, wokistas, pues en el caso de Rumanía dijeron, como ya digo, como en otros países, en el caso de Rumanía dijeron, no podemos permitir que aquí gane alguien que no sea de alguno de estos partidos, digamos, de lo que llamamos el Partido Único Europeo, socialistas, socialdemócratas, liberales, conservadores, etcétera, etcétera. Estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues presionar y dar un golpe de Estado blando. Es decir, cuando estaban haciéndose las elecciones, en la primera vuelta, sorpresa, algo que no estaba, digamos, pronosticado por las elecciones, es que un candidato que aparentemente no contaba para la segunda vuelta, que es Georgescu, pues había hecho una estupenda campaña en las redes sociales, utilizando TikTok, etcétera, y bueno, pues había conseguido el primer puesto y pasaba a la segunda vuelta como el candidato más votado, porque ninguno habían llegado al 50% de los votos, 50 más 1, y la segunda persona era una candidata que no era tan, aunque era del establishment de este Partido Único Europeo, pero ni siquiera era la preferida del Partido Único Europeo, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de que ganara alguien que está en contra de la OTAN, que es muy crítico con la Unión Europea y además, incluso con la idea, baraja la idea de salirse de la Unión Europea, que no solo la está barajando ya Rumanía, también Hungría, Eslovaquia, en fin, de manera distinta están cada día más alejados, ¿no? Pero bueno, lo que pasó es que directamente el Tribunal Constitucional, con argumentos absolutamente ridículos, pero ridículos, como que, bueno, por supuesto, claro, este era el candidato prorruso. En Occidente, y en concreto en Europa, todo aquel que no está en la línea oficial del discurso oficial de que Rusia es una invasora, Rusia es lo peor de lo peor, la culpable de todos los males, etcétera, etcétera, simplemente con que diga, pues, no sé, cosas, por ejemplo, con que diga que no, es que los rusos van a ganar la guerra. Y no es que lo diga porque me gusten, no me gusten, es porque los hechos son contundentes. Y las capacidades de unos y de otros, pues también, cuando uno la valora, pues se da cuenta de que quién va a ganar y quién no, independientemente de las preferencias, gustos que uno tenga. Bueno, pues solo con decir esto, uno ya está sancionado, ya está censurado, ya es considerado y etiquetado como prorruso. Para que esa gente se haga una idea. Bueno, pues a este hombre
que como Fico en Eslovaquia o como Víctor Orbán en Hungría, están por restablecer unas relaciones, digamos, normales con Rusia, que no que sean prorrusos, sino simplemente están por restablecer, ya digo, esas unas relaciones normales y por acabar con la guerra de Ucrania y no seguir mandando armas para que la guerra continúe todo el tiempo que sea posible, que es lo que quieren el resto. Bueno, pues este hombre estaba alineado con ese tipo de gente, ¿no? Con esta gente más sensata, los pocos sensatos que tenemos en el tema de la guerra de Ucrania. A partir de ahí, ya digo, lo que hacen es con argumentos ridículos de que los rusos estaban influyendo en la campaña y que habían pagado lo de TikTok. Una cosa aquí. Dice, vamos a ver, si alguien piensa que porque alguien haga una campaña, por muy buena que sea, en las redes sociales, en TikTok, que es legítimo, ¿eh? Quiero decir, faltaría más. O sea, igual que uno puede hacer una campaña y tener sus periódicos o por la televisión o por donde sea, es decir, pues tan legítimo es hacerla en las redes sociales. Bueno, pues ya digo, como no tenían argumentos, se tuvieron que inventar esta cosa absurda de que los rusos estaban a través de las redes sociales, en concreto TikTok, influyendo en el electorado, que también sería una cosa que, bueno, es decir, como que los americanos no influyen en las elecciones europeas, ¿no? Pues uno se parte de risa. Bueno, pues bajo este pretexto se cargaron el proceso electoral. Es decir, dijeron, no, esto es una irregularidad horrible, dijo el Tribunal Constitucional, y hay que empezar de nuevo desde el principio. A partir de ahí, el culebrón es protestar de la gente, tal, no sé qué. Porque claro, se cargaron las elecciones presidenciales. Dijeron, bueno, no, el proceso empezará, volveremos a empezar desde el principio en mayo de este año, ya 2025. Y a partir de ahí hubo protestas, etcétera, y vaivenes entre que si dejamos que Georgescu, el candidato que no quieren que salga, le legalizamos o no. Que a veces decían que sí, otras que no y tal. La penúltima fue que había una serie de demandas presentadas ante los tribunales por los partidos y por asociaciones occidentales y tal, y los partidos rumanos que estaban en contra de que este hombre se presente, porque si se presenta gana. Pues tenía una serie de demandas presentadas y al final los tribunales le dieron la razón a Georgescu, por lo tanto dijeron que se podía presentar. Terrible. ¿Qué es lo que pasa? Que como no se puede. Es decir, claro, en todo este proceso, un candidato que había sabido recoger más o menos las tendencias y las ideas mayoritarias que estaban teniendo la población romana, había sabido conectar, pero que tendría un 40 y tantos % en la primera vuelta y tal, bueno, pues, o incluso algo menos, no me acuerdo ahora. Pero bueno, que había quedado primero en cualquier caso, es decir, ahora prácticamente tiene la mayoría absoluta, porque ya mucha gente, ante la absoluta desvergüenza de ir contra los procesos democráticos, de anularlos, de cargárselos, es decir, de intervencionismo descarado, pues mucha gente que ni siquiera había pensado en votar por Georgescu, pues ya se lo piensa. Y dice, no, es que ya mira, solo le voto porque están intentando que no salga. O sea, basta que estén haciendo todo este desastre, con lo cual representa una vez más la estupidez de los europeos, que son en última instancia los que están teledirigiendo todo este proceso. Hubo una declaración muy famosa, que hemos hablado ya muchas veces, pero que, ya digo, además es que tampoco no es que lo escondan mucho ya, tan siquiera lo del intervencionismo descarado en los procesos políticos y electorales de los países miembros de la Unión Europea. Hubo una famosa declaración de un excomisario de la Unión Europea, de la Comisión Europea, antiguo comisario de la Unión Europea, André Breton, francés, en público, en una entrevista que le estaban haciendo en televisión, donde dijo, hablando de las pasadas elecciones que hubo en Alemania, esto era justo antes de las elecciones alemanas, las elecciones parlamentarias alemanas, al Bundestag, y claro, estaban con el temor de que otro partido anti-OTAN, crítico con la Unión Europea, prorruso, ya sabes, aquí todo el mundo prorruso, en cuanto no eres de ellos, eres de lo contrario, que era Alternativa por Alemania, pudiera sacar, no como ha sacado un resultado estupendo, sino incluso ganar y tal, no sé qué, o pudiera formar una coalición de gobierno, cosa casi imposible, porque a nadie quiere que, o sea, el resto, el Partido Único Europeo,
Este es otro ejemplo. El Partido Único Europeo no está dispuesto a eso y por eso vamos a tener una coalición, como todo el mundo sabía, entre el ganador, la CDU, los demócratas cristianos y los derrotados socialdemócratas, pues van a formar, como ya han hecho otras veces, una coalición de gobierno. Esto es lo que se hace para evitar que salgan gente que no quieren que gobierne. Bueno, pues este señor André Breton soltó en vivo y en directo pues lo que ya todos sabíamos, pero él lo vino a ratificar. Dijo, hablando de las elecciones alemanas, dijo, le preguntaron, ¿y si sale alternativa por Alemania y si ganan y forman gobierno? Y dice, no, eso es imposible. Si eso pasa, entonces haremos como hemos hecho con Rumanía. Así lo dijo. Es decir, cargarnos el proceso electoral, prohibir el partido. De hecho, en Alemania se lleva barajando ya mucho tiempo la posibilidad legal de cargarse a la alternativa por Alemania, de ilegalizarlo, pero claro, ilegalizar al segundo partido más votado ya es un problemón, quiero decir, te guste o no. Bueno, pues en Rumanía la gente ha ido protestando y la última cacicada, la última barbaridad que han hecho los rumanos, los actuales dirigentes rumanos, con el apoyo de la Unión Europea, es que después de que Georgescu ha pasado todas estas, como decía, todas estas demandas que había en los tribunales que querían que no se presentara y al final le han dado la razón a Georgescu, pues claro, había que tomar medidas de urgencia. Inmediatamente al día o los 2 días al día después sale la noticia de que el Tribunal Electoral ya, es decir, el Tribunal Electoral o digamos la Comisión Electoral Central, por llamarlo de alguna manera, quien dirige todo el proceso electoral, había prohibido a Georgescu, también sin razón ninguna, que se presentara a las próximas elecciones que va a haber en mayo, presidenciales. Es decir, ya no saben qué hacer para evitar que este hombre se presente y gane. En estas estamos, con masivas protestas, ayer, en fin, la cosa va más. Si al final no le dejan presentarse, cometerán otro horror lamentable y podremos tener más que protestas en Rumanía. Ojo, Rumanía es muy importante para la Unión Europea y para la OTAN. Porque no olvidemos que ahora mismo tenemos, sobre todo la Unión Europea, porque la OTAN, en la medida en que es una organización creada y dominada completamente por Estados Unidos, no va a hacer nada que no quiera Estados Unidos. Eso es claro. O sea, no va a salir diciendo, pues ahora vamos a hacer una cosa y nos da igual lo que diga Estados Unidos. No. Es decir, de hecho, lo que ya estamos viendo cada vez más, y lo están poco a poco, digamos, introduciendo por parte de los norteamericanos, lo dijo Elon Musk, que se puede permitir, digamos, decir cosas más contundentes, la OTAN ya no debe existir, la OTAN ya no tiene sentido, hay que salirse de la OTAN, hay que acabar con la OTAN. Esto lo ha dicho Elon Musk en su red, en X. Pero ya el propio Trump diciendo, bueno, a ver, que con el tema este, como no pagan lo suficiente para comprarnos armas y tal, y no suben a 5% de gasto en defensa, del 5% del PIB de gasto en defensa y tal, y algunos ni siquiera llegan al 2, esto es una vergüenza y tal, pues el que no pase del 2 o del 3, tal, no me acuerdo qué cifra ponía, pues este quedará excluido del artículo 5, es decir, que si la atacan no lo vamos a defender. Que es cargarse la OTAN, quiero decir, en el momento que hace estas cosas. De hecho, el discurso de Vance se la cargó, es decir, el discurso de Vance ya puso el toque final de lo que veníamos diciendo algunos de que la OTAN era un cadáver. Bueno, pues Vance en Múnich ya dejó claro que aquello era un cadáver, igual que anteriormente, justo un día o dos antes, en la reunión que hubo en Alemania, en Ramstein, es decir, en la base militar norteamericana digamos, de los países que apoyan a Ucrania en su guerra, el secretario de Defensa se cargó la OTAN también, norteamericano se cargó la OTAN de una manera clarísima, ¿no? Al decir, mire ustedes, no vamos a mandar tropas a Ucrania. La OTAN no va a ir como tal organización a Ucrania. Si quieren ir los europeos, que vayan ustedes, ya veremos cómo, es un problema suyo, a nosotros nos da igual. Hagan lo que les dé la gana en ese tema. Y, por supuesto, como no es una cuestión de la OTAN, no se va a poder aplicar el artículo 5. Es decir, que si los franceses, los británicos, los alemanes, los polacos van allí a hacer el imbécil y les bombardean y los matan, pues es un problema suyo porque no vamos a defenderlos. A partir de ahí, que alguien siga pensando que la OTAN ya no es un cadáver, pues hay que estar muy mal.
ahora quien lleva, y eso se ha visto, es un proceso interesante, pues se ha visto desde que empezó la operación militar especial de rusa en 2022, la Unión Europea ha ido ganando fuerza, esta dictadura de la Comisión Europea y de la señora von der Leyen, ¿no? Que le encanta estar en este papel de dictadora. Bueno, pues esta dictadura ha ido siendo cada vez mayor y ha ido tomando un papel más belicista, porque en principio la Unión Europea no estaba concebida, ni siquiera tenía, ahora sí que se lo han inventado, pero ni siquiera tenía apartados dentro de sus tratados de Maastricht, etcétera, en los que se hablara de una cooperación en defensa más allá de una cooperación de tipo construcción armamentística, es decir, vamos a hacer un avión entre varios, pero ni siquiera eso, quiero decir, y mucho menos de defensa común. Para nada hay ninguna cosa en los actuales tratados ni de que si un país de la Unión Europea es atacado por otro país, la Unión Europea tiene que defenderlos. Para nada. Es decir, bueno, ahora se ha sacado un comisario de defensa y tal, bueno, que es otra disparate, pero cada vez ha ido tomando más digamos, ha ido tomando lo que la OTAN iba dejando, ha ido tomando la Unión Europea. Se ha convertido en el brazo político de la OTAN, político y financiero, porque es fundamentalmente, aparte de Estados Unidos como país, no es la OTAN fundamentalmente, sino la Unión Europea y sus países miembros los que están financiando mayoritariamente la guerra de Ucrania y de hecho, los más radicales en todos estos temas, aunque coinciden. Quiero decir, la OTAN y la Unión Europea no exactamente, pero coinciden en muchos aspectos y muchos países. Es decir, bueno, pues lo que tenemos es eso, es decir, ¿qué es lo que quieren los europeos y sobre todo los más perversos de los europeos, los británicos, ¿no? Aunque De Gaulle decía, si mal no recuerdo, que los europeos no deben olvidar nunca que Estados Unidos está en América y creo que era así, y el Reino Unido es una isla. Como diciendo, estos no son europeos. Pero bueno, en fin. No, lo del Reino Unido es una interrogante, ¿no, Fernando? Porque, bueno, claro, hablar del Reino Unido actualmente es un paradigma, porque, claro, Reino Unido, alejado de la Unión Europea y todo el asunto del Brexit, con cosas en común en cuanto a los objetivos militares, para eso está la OTAN precisamente, y obviamente uno se pregunta hasta qué punto el Reino Unido va a encasillarse en algún conflicto, considerando que sus socios están ahí simplemente con este cable o este cordón que dice OTAN, ¿no? Porque claramente con la Unión Europea hay tomaron caminos distintos, o mejor dicho, Reino Unido decidió salirse de esta ecuación, pero uno se pregunta si Reino Unido va a tener la capacidad de seguir con mensajes provocadores cuando se hable de la eliminación de la OTAN y el famoso artículo 5 que es claramente tan ambiguo cuando se trata de no involucrarse en los conflictos, ¿no? Y esto lo decimos porque las voces en Rusia son realmente muy fuertes o altisonantes cuando se trata de hablar de la retórica de los británicos. De hecho, hace no mucho, recuerdo el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el SBR o SVR, emitió un comunicado, ¿no? O sea, lo que dijeron básicamente es que Reino Unido está dando señales muy parecidas a aquellas que se hicieron sentir en décadas pasadas y que obviamente hacen pensar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es como si estuviesen siguiendo el mismo patrón. Es un mensaje que llega desde Rusia con mucha frontalidad, pero obviamente es un trovandar cuando se habla de que la OTAN va en camino a la desaparición, ¿no? Quizás con este cambio la isla, siendo Reino Unido, lo de la isla tenga mucho más peso, sobre todo cuando se trate de los intereses militares. Tú fíjate, lo que dices es muy interesante. Tú fíjate el revoltijo que tenemos en Europa, el desconcierto,
porque todo esto se hace en una situación ahora mismo política de caos, es decir, la llegada de Trump ha cogido a los europeos con el pie cambiado, ¿no? Como se suele decir aquí, y el desastre, y en cuanto ha llegado, sus políticas han dejado a todos estos perplejos y digamos, acobardados, ¿no? El Reino Unido hace tiempo que está claro, tiene una agenda distinta a la de Estados Unidos con el tema de Ucrania y lo que quiere es prolongar al máximo la guerra de Ucrania, extenderla a otros países de Europa, Moldavia, Rumanía, de ahí la importancia de Rumanía. Quiero decir, quien esté de presidente, aunque tiene más poder el primer ministro, pero bueno, quien esté de presidente, bueno, ya es fundamental porque Rumanía va a ser la retaguardia en el caso de que haya que activar una guerra en Moldavia contra Transnistria. Allí se está construyendo va a ser la mayor base de la OTAN en toda Europa y se están reforzando militarmente para continuar la guerra de Ucrania cuando esta ya no dé mucho más de sí. ¿Qué quieren los británicos con esto? ¿Por qué su política es tan peligrosa? Como siempre lo ha sido. Pero bueno, ahora especialmente, pues que dos cosas, como decía. Una, debilitar lo más posible a la Europa continental. Esa siempre ha sido su política desde hace 300 o 400 años. Es decir, que cuanto más débil esté la Europa continental, es mejor para ellos. Con lo cual, eso lo tienen muy claro. Y la segunda, implicar a los norteamericanos en una guerra contra Rusia. Por eso, todas las provocaciones que ha ido haciendo Zelensky, los ucranianos, o casi todas, han sido hechas por los ucranianos, pero bueno, algunas no, pero vamos, algunas directamente por los británicos. Pero bueno, pero detrás ha estado los servicios secretos británicos, a veces incluso fuerzas especiales británicas, es decir, los británicos. Los británicos son los principales interesados en provocar a los rusos de cualquier manera, haciendo matanzas de civiles, es decir, da absolutamente igual, para que los rusos respondan de una manera contundente y eso obligue a Estados Unidos a tener que meterse en una guerra con los rusos, con lo cual es justo lo que querrían los británicos para terminar de hundir completamente Europa. Aparte, ellos tienen intereses comerciales y tal, por ejemplo, en quedarse con el puerto de Odessa, en la práctica, por eso de hecho están allí, quiero decirles, desde el principio los británicos están allí, todos los sistemas de drones, especialmente los drones de ataque marítimos y tal, aparte de los sistemas de lanzamiento de misiles, Storm Shadow, etcétera, que se hacen desde Odessa, todo eso está controlado por los británicos. O sea, allí los ucranianos se limitan a mirar. Decir, a ver, que van a lanzar un dron, venga, vale, va, muy bien, qué bonito el dron, pero lo hacen los británicos. Y de hecho, en los bombardeos que ha habido, muchísimos, no solo este año, sino el año pasado, etcétera, contra Odessa, muchos de los objetivos han sido zonas donde se estaban almacenando drones o zonas donde se dirigían operaciones, etcétera, de los británicos. Y han muerto británicos, soldados británicos. No se reconoce como soldados británicos, se dice que son mercenarios, pero son soldados británicos. O gente del MI6, ya digo, gente de las fuerzas especiales, como pueden ser las SAS, es decir, ellos van a hacer lo posible porque la guerra continúe, vaya más, y eso es la peligrosidad, ¿no? Que hasta que la guerra no acabe, los británicos van a intentar que ello, decir, vaya más para terminar de destruir el continente. No olvidemos que en última instancia ellos, que todavía tienen una idea muy imperial, todavía se creen que están en la época de los grandes imperios coloniales y cuando eran el mayor imperio de la historia de la humanidad, y está, etcétera, y etcétera, tienen este tipo de mentalidad, pero siguen teniendo una pequeña parte de ese imperio. Ya no son una potencia militar, que es un desastre, es nada, ya no sirven para nada. Es decir, no son una potencia, digamos, económica en el sentido productivo, pero sí lo son en el sentido financiero. No olvidemos que siguen teniendo un pequeño y no tan pequeño imperio con la City de Londres, donde es la segunda plaza más importante desde el punto de vista financiero después de Wall Street en Estados Unidos, y no olvidemos que la mayoría de los paraísos fiscales, por ejemplo, son británicos. Es decir, la Jersey, la isla de Man, esta otra, ¿cómo se llama? Una muy famosa, a ver si me acuerdo ahora. Pero vamos, tienen un montón de pequeños enclaves
que son todos paraísos fiscales, y eso es fundamental en una economía capitalista como la actual. Es decir, que tienen muchos intereses financieros, ellos siguen todavía pintando mucho en ese ámbito, en el resto no, y eso lo quieren defender al máximo. Y para ello pues necesitan una Europa arrasada. Aparte, ellos también son partidarios de la tesis de, digamos, de que hace falta, entre comillas, una buena guerra, es decir, una gran guerra mundial, para que la destrucción de Europa luego traiga consigo, como pasó con la Segunda Guerra Mundial, una reconstrucción, y eso reavive la economía. Ahora mismo hay un problema grave, y es que, y esto también pasa en Estados Unidos. Otra cosa es que Trump haya variado la estrategia, pero la idea de que tenían, sobre todo los demócratas y quienes les apoyaban, ¿no? De que la única manera de que una economía financiarizada, no productiva como es la norteamericana, que ya no tenía solución, yo creo que lo que pretende Trump no lo va a conseguir, es imposible, o sea, no va a reindustrializar Estados Unidos. Eh, bueno, pues ellos la única manera que veían de resetear el desastre era con una guerra mundial. Veremos. Algo de esto todavía queda también en la administración Trump, que no olvidemos, va a ir contra China con todo. Pero en el caso de Rumanía, ahí lo que tenemos, fíjate, es que es importantísimo, porque el control de quién esté en el poder en Rumanía es fundamental, y que no se le vaya de las manos, porque cuando ya Ucrania dé poco de sí, si hay que activar Moldavia, Rumanía es fundamental para activar Moldavia. En Rumanía no puedes activar Moldavia para provocar una guerra con los rusos en Moldavia por el tema de Transnistria, etcétera, etcétera. Y claro, es un país en ese sentido fundamental. Todo esto en un engendro, porque ahora mismo no se sabe bien. Si te fijas en todas las reuniones estas de urgencia, que ya lo de hacer reuniones de urgencia se ha convertido en una cosa ya de carácter casi rutinario, con lo cual es de urgencia, es decir, pero bueno, si es casi rutinario, fíjate que las que convocó Macron, en las que convocó luego Steinmeier, el primer ministro británico, ¿qué era aquello? Porque ponemos dos ejemplos siempre. Dice, bueno, allí estaba una parte de la Unión Europea y una parte de la OTAN. Pero no estaba toda la OTAN ni de lejos, ni siquiera toda la OTAN europea, la parte europea de la OTAN, ni estaba toda la Unión Europea. Estaban los globalistas wokistas, es decir, y allí estaba tanto la señora von der Leyen, es decir, por lo tanto, la representación institucional de la Unión Europea, pero estaba el señor Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. ¿Aquello qué era? ¿Una reunión de qué? Pues una reunión de amiguete globalista wokistas asustados que no saben qué hacer y que quieren que no termine la guerra, porque si termina la guerra se les acaba muchas cosas. Entre otras cosas se les acaba pues lo que dijo Macron en el discurso este lamentable, que nunca se ha hecho un discurso más, es decir, más vergonzoso, más mentiroso. No dijo una sola verdad en todo el discurso. Y mira que es difícil no decir alguna verdad. Alguna te sale. Es decir, bueno, pues es que ni una, o sea. Bueno, pues en el discurso este lamentable ya sabéis que a Macron le llaman Micron, de micro. Macron no, es más bien Micron, ¿no? Pues Macron Bonaparte, pues bueno, pues están haciendo estos discursos, están asustados, que es el paraguas nuclear y todo este tipo de cosas, porque saben que uno de los pocos recursos que les quedan para que al final la gente no se termine levantando es tirar del miedo de la gente y del enemigo exterior, que Rusia va a venir, no va a invadir, tenemos que rearmarnos. A ver, lo de tenemos que rearmarnos es necesario para dar satisfacción a los norteamericanos a su complejo militar industrial, no porque esto vaya a servir para nada. Es decir, y al mismo tiempo sirve para hacer recortes, ¿no? La chifladura que quería hacer Ursula von der Leyen con hacer una inyección de endeudamiento de 800.000 millones de euros exclusivamente para dedicarlos para gastos en defensa, no para gastos sociales. Para eso no había. Cargándose además un sistema que los alemanes han sido los principales defensores. Es decir, los que han impuesto ese sistema de que no se puede pasar el 5% del PIB en deuda y tal. Es decir, unas reglas, las famosas reglas de Maastricht muy estrictas, etcétera, que no te permitían endeudarte, aunque luego se ha hecho, bueno, lo que se ha querido en función de lo que querían los alemanes, que eran quienes dominaban la Unión Europea. Ahora es más complicado.
bueno, pues el resultado es que esta Unión Europea ahora mismo se ha convertido en la organización más belicista, más guerrerista, más a favor de la guerra y del enfrentamiento y del aplastamiento de las democracias del mundo. Es decir, ahora mismo como organización está intentando, pues eso, cargarse todos los procesos democráticos que puede. Siempre y cuando no le convengan, claro. Es decir, si le convienen, vale. Pero lo estamos viendo en Rumanía, lo hemos visto en Georgia, lo hemos visto también en Moldavia. Algo realmente terrible. Bueno, no olvidemos que, bueno, junto con George Soros y otras organizaciones norteamericanas, forman el núcleo duro de este globalismo injerencista, que lo que dice es que no hay Estados-nación, que hay que superar el Estado-nación y que al final tiene que haber un gobierno corporativo de corporaciones mundial y que por lo tanto tienen que acabar con los Estados-nación tradicionales. Y en eso están. Otra cosa es que lo consigan, pero que no lo van a conseguir. Pero bueno, pero ahora mismo ya digo, son lo más peligroso que tenemos porque son el núcleo duro de los guerreristas. Y por eso te decía, fíjate que Gran Bretaña no está en la Unión Europea, pero en la práctica se está reuniendo con la Unión Europea. De hecho, ¿quiénes están liderando el proceso guerrerista? Pues Francia y Gran Bretaña. Porque ya lo de la OTAN y la Unión Europea, como que, de hecho, ahora mismo Gran Bretaña en estos aspectos está colaborando muchísimo con la Unión Europea. Es como si fuera uno más. O sea, que lo que tenemos es una Europa mayoritariamente todavía globalista, con unas élites absolutamente estúpidas, es decir, que son ineptas, incompetentes, se ha demostrado en Rumanía, es decir, haciendo lo que están haciendo, prohibiendo que Georgescu pueda ganar esas elecciones, prohibiendo que se pueda presentar, lo único que están consiguiendo es que el rechazo de la población a la Unión Europea y a sus prácticas absolutamente antidemocráticas. Es decir, basta que a este señor le prohíban presentarse para que mucha gente diga, pues vale, ahora le voy a apoyar, porque esto es una vergüenza y esto es cargarse los procesos democráticos que nunca han estado muy consolidados en Rumanía, todo se ha dicho de paso, desde la caída de Ceausescu. Pero bueno, la democracia es una falacia, es decir, en Europa esto ya es un discurso tan manido y tan falso que ya cada vez lo utilizan menos. Y mira que siempre se sacan aquello de los valores y tal, de la democracia, la libertad, los derechos humanos, estas cosas, ¿no? Sí, es La misma matraca. Pero es que, claro, dices, pues, ¿qué hacen ustedes legitimando el proceso Siria ahora que están luchando alauitas, cristianos, etcétera, contra los yihadistas de Al-Qaeda, que son los que están gobernando y que están haciendo ahora unas terribles estos últimos 2 o 3 días matanzas de todo aquel que no sea de su corriente, fundamentalmente alauitas, es decir, pero también cristianos, con declaraciones de las 3 confesiones más importantes cristianas de Siria pidiendo que pare esta matanza y los europeos legitimándola, diciendo, no, bueno, apoyamos al gobierno y la transición democrática, ninguna transición democrática, esto es una mentira, del nuevo gobierno de Giuliani, el que fue, bueno, ahora se han reconvertido, pero siguen siendo lo mismo, es decir, Al-Qaeda, es decir, los mismos señores que pusieron, supuestamente que hicieron los atentados del 11 de septiembre, los mismos señores que estaban encabezados por Bin Laden en su momento, pues a esos estamos apoyando ahora. Esto es lo que es la Unión Europea, es decir, en su sentido más descarnado. Más allá de que encima, ya digo, controlada por países occidentales como Alemania, como Francia, como bueno, la misma Bruselas, aunque tenga menos peso, es decir, Bélgica, Holanda, los nórdicos, bueno, pues esto son unos supremacistas blancos. Y esto lo he podido comprobar yo personalmente. Es decir, siguen teniendo esto lo dicen en público, claro, pero siguen teniendo una concepción de que ellos son la élite mundial porque son, bueno, superiores en todos los aspectos. Lo del jardín de Borrell en su versión más dura, más racista. Es decir, esto lo siguen pensando. Y ya digo, cuando hablas con ellos,
te lo pueden soltar incluso así, tal cual, en cara. Pero no va a decir nunca en Sobre, público. ¿no? Sin nada, sin algún Sí, sí, tipo de sin estímulo. vestirlo, pero les digo, el problema que yo veo aquí es que quitando estos casos tremendos como el de Rumanía, que pueden provocar un desastre por su propia estupidez, ¿no? Porque si lo hubieran dejado a este hombre, podrían haber hecho otras cosas. El presidente de Rumanía tampoco tiene tanto poder, o sea, no es como el presidente de Estados Unidos o el presidente francés. Rumanía no es un Estado, una democracia, entre comillas, presidencialista. Es decir, pinta más el primer ministro. Quiero decir que tampoco, es decir, al final son tan tontos que ellos mismos consiguen crearse sus propios enemigos y hacer que sus propios enemigos ganen fuerza. Lo estamos viendo en Ucrania. Quiero decir que a pesar de todo, pues ahí tenemos Kursk ya prácticamente retomada por los rusos. Quedan menos de 200 metros, de 200, perdón, 200 kilómetros cuadrados por retomar. Prácticamente la ciudad de Susa, mal pronunciada, es decir, y poco más. Es decir, bueno, todos muertos de miedo, sin saber qué hacer y haciendo declaraciones como la del señor Macron. Este tipo es impresentable. Bueno, todos son impresentables, una escoria realmente repugnante. Se sumó también Elon Musk con su amenaza de apagar a Ucrania, ¿no? Con el sistema Starlink. Es como que Claro. están contra el mundo. O sea, ahora sí, literal, se debe Es que, sentir que está entre la espada y la pared y que le está cayendo ácido muriático desde es el que techo. encima, claro, lo que dices es fundamental, porque encima estos tíos, estos dirigentes que tenemos, son completamente idiotas. Quiero decir, o sea, son completamente analfabetos, incultos, zafios, torpes, incompetentes. Y entonces, aunque pretenden unas cosas, les salen siempre mal, los tiros por la culata, y ahora han conseguido algo tan estupendo, tan brillante como que tienen a Rusia. Están enfrentados ellos contra los rusos y ahora han conseguido enfrentarse contra los norteamericanos de la administración Trump. Es decir, están en un bocadillo. Yo ya medio en broma, medio en serio, ojo, porque hay bastantes probabilidades de que lo hagan. Digo, ya solo falta que se enemisten con los chinos, ¿no? Para liarla completamente. Puede que lo hagan, ¿eh? Están en ello. Así que no se puede ser más tonto. O sea, no te puedes enemistar con dos de las tres grandes potencias mundiales, con dos de ellas. Es eso, es decir, hay que ser muy torpe. Y están muertos de miedo porque la situación económica que tenemos en Europa es un desastre. Pero un desastre sin precedentes desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y cayendo, en picado. Y no saben cómo contenerlo. Es decir, la popularidad del señor Macron anda, en el mejor de los casos, en Francia, según diferentes encuestas, en torno al 18% de aprobación. 18%. ¿No? Mire, el resto de los franceses están en contra del señor Macron. Francia está hundida económicamente. Y este señor está por ahí contándonos la película porque ya no tiene, como no tiene soluciones internas para su propio país, pues tiene que contarnos la película de que los rusos van a invadir toda Europa, de que ellos van a poner el paraguas nuclear a disposición de Europa y que él se va a convertir en el Napoleón de la Unión Europea y que nos va a salvar de una invasión rusa que nunca va a suceder. Bueno, es decir, pero esto es lo que tenemos. O sea, imbéciles o idiotas como Macron, como Steiner. Y esto es un peligro porque son, bueno, es un doble peligro. Peligro porque lo que quieren es un desastre, es decir, es continuar la guerra de Ucrania e implicar a Estados Unidos para que Estados Unidos se enfrente directamente con Rusia, que es un absoluto disparate, porque eso nos llevaría casi con seguridad a una guerra, no una guerra mundial, en la que ya estamos, desde mi punto de vista, una guerra mundial híbrida, pero estamos. No, nos llevaría a una guerra nuclear y se acabó. Es decir, pero bueno, esta gente son unos irresponsables e insensatos y están jugando con fuego. Y el problema es que puede que consigan que nos quememos. Es decir, ojo, que aunque sean unos torpes, su torpeza a veces da resultado, aunque solo sea de rebote. Es decir, pero bueno, y el caso de Rumanía, vamos a ver qué pasa, porque, bueno, yo supongo que ahora, si las protestas son muy grandes, volverán a decir, vamos a aplacar las protestas, vamos a que el Tribunal Electoral Central diga que
que vale, que no, que lo han revisado y que aceptan porque digamos, no me acuerdo cómo se llama, bueno, digamos, los escritos para que revisen la candidatura de Ceausescu y la aprueben, ¿no? Entonces, pues dirán que la aprueban. Según nos acerquemos a mayo, pues irán buscando alguna otra manera de evitarlo. Estos pueden, no digo que lo hagan, pero como son tan tontos, estos son tan tontos de que son capaces incluso de intentar asesinarlo. Pero bueno, que sería la explosión completa de la población. O sea, si te cargas ya al candidato físicamente, pues ya la puedes liar de una manera tremenda. Pero bueno, son así, son tan tontos que... Eso es lo que da la aparición seguramente de subgrupos que obviamente empiecen a generar movimientos de protestas, movimientos radicales, que es lo que suele ocurrir en estos escenarios, ¿no? Tropas de levantamiento. O sea, hay un cálculo que tienen que hacer ahora mismo, siendo realistas, alejándose de cualquier escenario soñado, ¿no? Ahora mismo, cuando se trata de negociar con el pueblo, debe tener mucha espalda, algo de lo que no están gozando los líderes europeos, que por supuesto está a punto de salirse de control, Fernando. Sí, no, a ver, es decir, no olvidemos una cosa, que los líderes europeos, nuestros dirigentes, odian profundamente a sus pueblos, tal cual. Es decir, es que no les importa no solo es que no les importa un pimiento, ellos van a lo suyo, es decir, ellos van a enriquecerse, van a una serie de cosas, es decir, a tener poder, etcétera, sino que además les molestan y les producen náuseas y asco sus propios ciudadanos. Porque ellos se consideran superiores, una élite. Bueno, juntarse con gente, digamos, de clases bajas para ellos o gente inferior, para ellos, pues resulta casi una cosa, bueno, que no tenéis más remedio que hacer porque políticamente pues no pueden hacer otra cosa, pero cuando ellos se reúnen entre sí, toda esta panda de psicópatas, pues eso, odia profundamente a los ciudadanos y los desprecia y de hecho hacen todo lo posible por intentar embrutecernos, controlarnos. La última, yo no sé si lo conté aquí, es decir, o la penúltima, porque están sacando constantemente, pues en Alemania han sacado un teléfono en el cual tú puedes llamar y delatar, tal cual, delatar, dices, ¿pero de qué? Delatar de alguien que ha robado un coche, pues eso se puede hacer, ¿no? O que ha matado a alguien. Pues eso ya llamas eso no es delatar, es llamas a la policía, oiga, que he visto a un señor que estaba ahí haciendo no sé qué, no. Ahora ya es delatar por delitos políticos. ¿Y esto qué es? Pues simplemente que cuando alguien tú puedas conocer a un primo, a tu vecino, a un compañero, una compañera de trabajo, a quien sea, que está diciendo algo que es contrario a la línea oficial, pues que está diciendo que es eso, que Rusia está ganando la guerra, por ejemplo, pues entonces tú puedes llamar a ese teléfono y decir, no, que conozco a esta persona que está diciendo esto. Y a partir de ahí tomarán las medidas pertinentes porque eso puede ser un delito. En esto estamos, ¿eh? Esto es como la antigua Stasi en la República Democrática Alemana o como pasaba en la negra época del señor del bigote, es decir, de la Alemania nazi. Es decir, el poder, pues eso ya está en Alemania. Otra cosa, Alemania era con sus proyectos, el nuevo canciller Merz, con sus proyectos de remilitarizar Alemania. Como Alemania tiene una historia pacífica, sin guerras en el continente europeo, desde la unificación en el siglo XIX, si es que no han hecho nada nunca, no han provocado guerras, no han hecho barbaridades, pues ahora quieren rearmarse otra vez. Bueno, en esta estamos. Yo siempre lo digo, y que la gente, yo creo que lo tenga claro. La Europa que se ha conocido de la Guerra Fría es una Europa que no es verdadera. Es una Europa que estuvo neutralizada
porque había dos bloques, uno el soviético y otro el norteamericano, es decir, con modelos distintos, que decidieron que los europeos que habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial estuvieran bajo sus pies, bajo sus botas y no se dedicaran a hacer el tonto. Desaparecida la Unión Soviética, los europeos hemos vuelto a hacer el tonto, es decir, cada vez más. Y no olvidemos que este ha sido el gran continente de la guerra. No se han hecho más guerras en todo el mundo que en Europa. Los europeos hemos hecho guerras en el resto del mundo. Hemos hecho matanzas en todos los lados. Bueno, pues volvemos a la normalidad. Eso fue una anomalía. Ahora volvemos a la normalidad y es a las peleas entre nosotros y a las peleas con nuestros vecinos, con los rusos, con los tal, con los tal. Bueno, lo que pasa es que ya no tenemos el poder que teníamos antes. Es decir, ya no tenemos la capacidad militar de los grandes imperios. Ya somos potencias militares ridículas. Bueno, potencias no, ni siquiera somos potencias. Es decir, somos países de completo declive. Lo que no quita para que aún así podamos seguir haciendo alguna que otra barbaridad. Pero bueno, es decir, no hay que, es decir, Europa ahora mismo está en un proceso ya irreversible de decadencia que la va a llevar a una situación pues, de una especie, yo le llamo de una segunda edad media europea, porque vamos a quedar absolutamente arruinados y eso va a llevar a una inestabilidad social grande. Por eso el tema de Rumanía y los intentos de controlar el poder y que el poder no se les escape, que no llegue al poder alguien que pueda ser contrario a sus intereses. Sí. Ahí está el caso de Rumanía. Vendrán más, quiero decir, y se intentará parar a todos aquellos que estén en contra de los intereses de la oligarquía que gobierna Europa. Sí, sí. Bueno, ¿y qué van a hacer? Pues ya lo estamos viendo, como en el caso de Rumanía. Otra cosa es que al final se impongan. Lo más probable es que pierdan, pero van a intentar, es decir, cuando ya vean que no pueden hacer estas barbaridades, ¿no? Como cargarse procesos democráticos o chantajearte económicamente, si la población ya, por la razón que sea de un determinado país, etcétera, queda desbordada, caen gobiernos, etcétera, pues lo que tirarán es de la represión pura y dura, brutal, es decir, la represión de los manifestantes a tiro limpio, si hace falta. Y haciendo matanzas. Esto es lo que hay, ¿eh? Si llegamos a ese extremo, no van a dudar un segundo. Y obviamente lo que seguramente algunos se preguntarán también es, ¿seremos testigos de un gran éxodo europeo, como por ejemplo, claro, los desplazamientos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy notado, ¿no? Esto es algo que se vio. Casi 12 millones de desplazados, si no fallan los cálculos, los informes que aparecen hablando de esta historia, pero ese es otro tema también, Fernando, ¿no? La posibilidad de un gran éxodo, considerando esta crisis y esta reconfiguración que podría darse en diferentes zonas, de repente hacia Asia, sí, de repente, que es un gran charón de prosperidad. Uno observa lo que está ocurriendo en China y se pone a pensar, oye, ¿será que, bueno, obviamente el territorio quizás, por más que es grande, está con mucha población, así que no veo hasta qué punto podría concretarse, pero seguramente por la cabeza de muchos pasará esto, ¿no? El éxodo muy parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, Fernando, ha sido una conversación muy realista, dura, pero sobre todo entretenida, porque tiene que ver con cosas que son palpables. Tú desde tu espacio lo ves así, y estamos nosotros siguiendo de cerca el proceso, quizás separados por millas, pero muy enfocados y empapados de todos los acontecimientos que se están dando en el viejo continente. Fernando, te quiero agradecer, y como es habitual, te invito a que nos cuentes sobre tus participaciones en otros canales, tus contenidos, que seguramente será de interés de la audiencia de Prensa Alternativa. Cuéntanos, por favor. Pues nada, es decir, como hoy lunes, los lunes y los miércoles, aquí en Prensa Alternativa, y luego también me podéis ver los martes y los jueves en el canal de Ariel Unpierrez, en torno a las 21 horas, 21, 22, a veces 23, depende. Pero vamos, por ahí, entre las 21 y las 23, es variable. Y luego en el canal de Ezequiel Vistoletti, los
miércoles también, los domingos, ese sí, a las 21 horas, y en el mismo canal, pero por mi cuenta, digamos, los viernes a las 23 horas. Y esto es un poco lo que hay por el momento. Y nada, ahí si queréis tener una sobredosis de Fernando Moragón, pero vamos, no lo recomiendo, tanta sobredosis es mala, pero bueno. No, por favor. Como tomar 2 litros de agua al día, saludable, ¿no? Consumir los contenidos de Fernando Moragón es algo que nosotros recomendamos, sugerimos que se pueda unir a los demás canales y espacios que en la descripción vamos a colocar, por cierto, para que usted se sume. Y obviamente también puede ver a Fernando a través de Prensa Alternativa los lunes y miércoles y obviamente en 48 horas aproximadamente, menos en realidad, nos estaremos reencontrando con Fernando para podrá pasar en este lapso, pero van a pasar muchas cosas. Seguro. Los días de oficina en Europa son días que dejan muchas cosas, ¿ah? En el camino. Las barbaridades que uno escucha de parte de los líderes cuando se van a trabajar y se ponen de corto y empiezan a lanzar improperios y demás cuestiones son abordables y obviamente estamos también en un momento crucial. Las próximas horas pueden ser definitivas también en el conflicto. Lo que está pasando en Kursk, hay que verlo de cerca, amigos. Se habla de una masacre, pero que forma parte de la guerra, finalmente. Obviamente nosotros no estamos felices hablando de esta tragedia, pero somos realistas y contamos lo que lamentablemente en otros lugares no se cuenta, y decimos lamentablemente porque hay que tener una dosis de realismo y de crudeza en cierto modo para saber que esto no es un juego y que lo que muchos alentaban ahora trae consecuencias fatales para una población como la ucraniana. Fernando, te quiero agradecer nuevamente, al público también por su presencia. No olviden seguirnos, denle me gusta al video, comenten, compartan, que es totalmente gratis. Nos despedimos, mi nombre es Enzo Enchante, nos estamos reencontrando muy pronto, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego.